Continuando con nuestra explicación y de los pasos para llenar la tabla de hoja de cálculo en Excel para el diseño de alcantarillado sanitario, damos un vistazo una vez más a nuestro esquema, a nuestro dibujo, para observar cómo se van agregando los datos correspondientes que hemos ido obteniendo a través de los cálculos correspondientes. En esta oportunidad vamos a trabajar con los niveles topográficos de las intersecciones que por ende coinciden y corresponden a los niveles de los registros de inspección. Como habíamos abordado anteriormente, esos niveles lo hemos obtenido a través de los estudios topográficos y que se ven representados de múltiples maneras. La más sencilla son las curvas de nivel. De las curvas de nivel podemos pasar a construir los perfiles longitudinales y obtener exactamente los niveles de los puntos que coinciden con los registros. Todos estos pasos pueden ser dados de manera directa o pueden ser construidos a partir de las curvas de nivel, que es la expresión, digamos, más simple que nos puede proporcionar la persona que elaboró el estudio o el levantamiento topográfico del terreno. En ese sentido, y como vamos a proceder a una tarea de completar los demás tramos de la tabla que estamos llenando única y exclusivamente con los dos tramos de nuestra calle superior que podemos ver en pantalla, podemos observar cómo nosotros colocamos los niveles correspondientes sacados de las curvas de nivel o de los perfiles longitudinales o a su vez de los puntos que nos dieron directamente de estas intersecciones de calle que coinciden con los registros. Aquí podemos ver nuestro registro de empalme con una cota de 82,90 y recuerden que nos dieron una profundidad de 1,50, lo que es la autoridad gestora de las aguas en la ciudad de La Vega, que es donde estamos aplicando el ejemplo correspondiente que estamos llenando. A seguida vamos a hablar un poco sobre los diferentes formas o nombres que le vamos a dar a los niveles con los que vamos a trabajar. Aquí podemos observar dos tramos, suficientes para explicar lo que vamos a conceptualizar de los nombres. A las cotas, ¿verdad? O niveles de la parte superior le vamos a llamar cotas superiores. Ahora, en un tramo correspondiente, ¿verdad? Nosotros vamos a tener dos extremos, que es lo que define un tramo, ¿verdad? Ahora, eso lo vamos a colocar en la parte superior de la forma en que lo estamos observando en el video, con una flecha, si se pudiese llamar así, con una línea horizontal en la cual en la parte superior de la línea vamos a colocar la cota superior y justamente debajo vamos a colocar la cota invertida. Cota invertida le llamamos al nivel que va a tener la tubería. Cada vez que dialoguemos sobre cota invertida, ya sabemos que nos estamos refiriendo a la correspondiente de la tubería. Entonces, cuando observamos precisamente nuestros niveles, podemos ver que tenemos dos nombres, anterior y posterior. Anterior es la parte superior, posterior la parte inferior. Lo más interesante de este caso es que cuando pasamos de un tramo a otro podemos observar que lo que era posterior del tramo anterior se convierte en la anterior del siguiente tramo cuando son consecutivos, cuando tienen una relación de continuidad. Basado en eso y en esos nombres, procedemos entonces a trabajar nuestra pendiente, ¿verdad? Nuestra pendiente la trabajamos. Ustedes saben que habíamos dicho que pendiente era la tangente del ángulo. Llámese el desnivel entre la longitud. Ya tenemos los niveles del R1 y R2 y de R3, que es los dos tramos con los que estamos trabajando. Calculamos la pendiente como lo observamos ahí y luego ya tenemos una pendiente que por mucho supera las pendientes mínimas que habíamos abordado en unos videos anteriores. O sea que mi preocupación se basaría únicamente en observar si he sobrepasado o no la pendiente máxima. Para la pendiente máxima podemos observar
tal como lo vimos en los procedimientos anteriores, ¿verdad? Y calculo tanto para el hormigón, para el PVC, porque no sé en este momento por cuál de los dos materiales nos vamos a inclinar. Los reviso los dos, tanto para la velocidad máxima del hormigón como del PVC, que son distintas, recuérdenlo, con factores de rugosidad para la fórmula de Manning también distintos. Lo único que nos quedamos es con el concepto de tubería llena, que implica que el radio hidráulico sería el diámetro sobre 4. Ahí podemos observar como resultado que mis pendientes están por debajo de las pendientes máximas que me permiten esos materiales y en la tubería de 8 pulgadas, que es el diámetro mínimo y por lo cual siempre empezamos. Hablando de elementos mínimos, para siempre empezar por lo mínimo, tenemos el concepto de profundidad mínima. Eso lo desarrollamos con el siguiente esquema. Fíjense que tenemos unos 10 centímetros de homogenización en arena por el corte que pueda hacer el equipo, la retroexcavadora en nuestra zanja. Luego tenemos el diámetro exterior. Claro, cuando hablamos de diámetro siempre va a ser la sección hidráulica interior por donde va a fluir el fluido, lo que va a incidir directamente sobre esa capacidad de conducción. Por tanto, dependiendo del material, las tuberías tienen un diámetro exterior o un grueso de pared, que es en este caso lo que tiene incidencia. Y luego 90 centímetros por encima de la tubería, que es lo que nos va a proteger sobre las presiones que nos llegan de las cargas vehiculares que circulan por encima y evitar cualquier deterioro o que se vaya a deteriorar o se vaya a averiar la tubería. Basado en eso y haciendo un cálculo para el tubo de 8, que es mi diámetro mínimo, tenemos que el diámetro es 0.20. Nosotros para cualquier situación y olvidar de hacer muy estricto en el cálculo, le vamos a sumar 10 centímetros a todos para obtener diámetro exterior, que en este caso serían 30 centímetros. Sumado a los 90, ya que los 10 serían solamente para excavación, para la tubería, fíjense que solamente sería el diámetro exterior y los 90 centímetros. Por lo que para el diámetro de 8 tendría una profundidad mínima de 1.20. Basado en eso, entonces, ya conozco que para todos mis inicios de flujo, mi cota invertida será la cota superior menos los 1.20 de profundidad mínima. Por eso, como tengo en R1 un inicio de flujo, inmediatamente obtengo la cota que presento ahí de 98.80. Otro inicio de flujo que va a incidir sobre mi tramo que estoy trabajando es en el registro 2, pero hacia R5. O sea, R2 hacia R5 es un inicio de flujo para esa dirección. Entonces calculo exactamente cuál es mi profundidad mínima. ¿Por qué lo debo calcular? Porque recuerden que habíamos dicho que ese inicio de flujo lo voy físicamente a obtener teniendo la boca de salida del inicio de flujo mucho más alta que las que van a llegar y van a salir por los tramos que van a continuar, que en este caso es cuando llegue a R2 y salga para R3. Entonces, al tener ya la cota marcada del R2 hacia el inicio de flujo, o sea, hacia R5, ya yo sé que simplemente a eso le voy a bajar 20 centímetros, que es el mismo diámetro del tubo. O sea, voy a tener el tubo totalmente por encima de la llegada en R2 de lo que viene de R1. Y eso me da entonces 93.60. A eso, en la salida hacia R3, le voy a restar 3 centímetros que me van a ayudar a formar la media caña adentro o dentro del registro. Esos 3 centímetros es para eso. Entonces obtendría ya la cota que sale hacia R3. Ya en R3 hago lo mismo, profundidad mínima de 1.20 y le resto los 3 centímetros correspondientes cuando de R3 salga hacia R6. Ahí tengo las cotas y esas cotas son las que voy a ir llenando en mi cuadro. Ahora, con la misma fórmula de la pendiente, calculo mis pendientes teniendo las cotas y las longitudes correspondientes, ¿verdad? Que son las que veo aquí. Ahora, una nota muy importante. Si al calcular las pendientes, que no es este caso porque tengo pendientes muy buenas y excelentes, pero si al calcular las pendientes de las tuberías
en este paso resultasen menores que la pendiente mínima que ya han sido calculadas, entonces debo de ajustar las profundidades de nuevo para que las pendientes me den por encima de las pendientes mínimas establecidas, que si recordamos es 0.4 para el hormigón y 0.2 para el PVC. Por otro lado, y llegando casi al final, tenemos un comentario para el R5 que también le va a ayudar para posteriormente, para otros casos que se puedan presentar. El caso del R5 tiene dos entradas. Tiene un inicio de flujo y tiene una salida. ¿Qué hago en el paso 1? El inicio de flujo debe tener 1,20 como profundidad mínima. ¿Qué hago en el paso 2? Las dos entradas por debajo del inicio de flujo, como hemos visto. Y el paso 3 es la salida con menos 3 centímetros. ¿Qué hago? Que al tener dos entradas voy a escoger la que más baja llegue, la más bajita, porque la salida obviamente va a ser referida a la más baja para que el agua siga fluyendo y bajando. O sea que, porque recuerden que el agua no salta, no puedo tener una salida por encima de ninguna de las dos entradas. Entonces de las dos entradas tomo la más bajita y continúo mi flujo. Y por lo tanto, entonces, todo lo que he calculado, finalmente lo lleno en esta tabla que está aquí, ¿verdad? Esa es mi tabla que está aquí. Y que completan todos los datos, el cual hemos hablado por cada tramo. Vamos a seguir llenando nuestra tabla, pero ya sabemos que la tarea que continúa es que ustedes llenen los demás tramos pertinentes de la tabla en cuestión.